Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en mi canal FrioCool Refrigeración. Vamos a hacer un video de los multímetros o qué multímetro comprar o utilizar a la hora de trabajar la refrigeración. También vamos a hablar de lo que es el TRUI RMS, que es muy importante en los multímetros. Eso lo vamos a ver al final del video. Es lo más importante para mí en este video en realidad, ¿ok? Vamos a enviar unos saludos primero que nada a aquellos suscriptores que son fieles a mi video. Siempre están comentando, siempre están allí. Quiero enviar un saludo primero a Antonio Espano. Un saludo, fuerte apretón de mano, amigo. También quiero enviar un saludo a José Alberto Montero y a Nelson Meneses, ¿ok? Espero hayan nombrado bien sus nombres. Es un cordial saludo para ustedes. Entonces, también quiero, aquellos que estén viendo mi canal y este video, me imagino que también conocen a Marco Segura. Gracias a Dios ya recuperó su cuenta. Gracias a Dios, un fuerte abrazo y un apretón de mano, amigo Marco Segura. Entonces ya lo vamos a tener activo en la red de YouTube, ¿ok? Entonces vamos sin más preámbulos a ver lo que es el video de qué multímetro usar o comprar a la hora de que vamos a trabajar la refrigeración. Vamos a empezar. Ok, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos lo que es la pinza amperométrica o el multímetro. Este es uno marca Trooper, modelo MU-T202. Y como ven acá, TRUI RMS. Esto es lo más importante para mí de este video. Eso lo vamos a ver a lo último, ¿ok? Entonces, vamos a dar un repaso acá de lo que tenemos acá. Rapidito, aquí tenemos una para que podamos medir amperaje hasta 1000 amperios, ¿ok? Hasta 600 amperios y 60 amperios. Esto significa que son escalas, ¿ok? En dado caso que yo vaya a medir algo que mida menos de 60 amperes, lo pongo en 60 amperes, ¿ok? Entonces, como sé que mide 10, 15, 20 hasta 50, lo pongo en 60. Si sé que se pasa de 60, lo pongo en 600 amperes. Y así, este es un multímetro de 4 dígitos. Normalmente vienen de 3, pero este es de 4 dígitos, ¿ok? La lectura casi siempre correcta son los primeros 3 números, ¿ok? De allá hacia acá. Entonces, si le damos otro repaso acá, tenemos voltaje en AC, como pueden ver ahí, y en DC, perdón, al revés, en AC y en DC, ¿ok? Eso es lo primordial que tenemos que tener para poder trabajar la refrigeración, ¿ok? Que mida amper, voltaje, milivoltios y lo que sería diodos, continuidad, ohmiaje y capacitancia. De todas maneras, aquí tenemos un capacitor para ahorita hacer una prueba de lo que le quiero decir. ¿Qué significa el TRUI RMS? ¿Ok? Aquí tenemos los hertz, la capacidad a la que va la corriente a 50 Hz, 60 Hz y así, ok. Tiene también para medir temperatura, como pueden ver acá. Tiene para medir en Celsius y Fahrenheit, de los cualquiera de los dos. Aquí tenemos para los Hz el rango automático, si lo deseamos automático o normal. Esto para seleccionar en dado caso de las opciones acá. Y tenemos este botón acá en dado caso que significa Hold, como si fuese de bloqueo. En dado caso que yo haga una lectura, yo le doy ahí y me congela la lectura. Para entonces yo poder mover y que se me quede la lectura ahí y yo pueda saber y recordar cuál fue. Y si lo dejo pegado, enciende una luz, ¿ok? Lo único que no tiene este tester, este multímetro, es que no mide amperaje en DC, solamente en AC. Sería bueno de que midiéramos amperaje en DC, ya que ahorita estamos sacando todo inverter, ¿ok? Acuérdense que el amperaje se mide por la pinza. Recuerden que estos videos yo los estoy haciendo para aquellas personas que se están iniciando en esto de la refrigeración, ¿ok? Ok, otra de las cosas que quería mostrarle era que si no tenemos por lo menos estas características en un multímetro, no vamos a poder trabajar bien la refrigeración. Lo podemos usar, no estoy diciendo que no, pero no lo vamos a poder trabajar bien. ¿Por qué? Le explico. Si vamos a usar, por ejemplo, un multímetro que tenga continuidad, ohmiaje
y diodo y no tenga capacitancia, no vamos a poder medir capacitores. Si al revés, si no tiene por lo menos que tenga continuidad, no vamos a poder medir lo que son los protectores térmicos, resistencias de nevera, no vamos, o sea, hay que saber que por lo menos estas hay que tenerlas. Si tenemos muchos de los que he visto no tienen el voltaje en DC, casi siempre vienen en AC. Entonces no vamos a saber las mediciones, por ejemplo, de alguna batería, de algún circuito electrónico que queramos ver en una tarjeta electrónica, ya sea un transistor que queramos ver si tiene 5 voltios, 12 voltios, en sí. Lo que quiero es que sepan de que por lo menos esta característica, amperaje, voltaje en AC y DC, si tiene amperaje en AC y DC, también es bueno. Y que tenga por lo menos capacitancia, continuidad, ohmiaje y diodo, ¿ok? Temperatura, hertz, ya eso no se usa mucho, ni milivoltio tampoco, eso lo podemos usar en voltios, ¿ok? Quiero de que sepan que este multímetro para mí, a mí me salió muy bueno y ha sido muy económico. Yo lo compré en $50, este multímetro, y lo compré un día que estaba apurado y necesitaba un multímetro, y fui, lo encontré, vi las características, me gustaron y lo compré. Entonces, este multímetro, lo que quiero ahora hablarles un poco es de el TRUI RMS. ¿Qué significa eso? Y es muy importante, esto es lo más importante del video. Si nosotros compramos un multímetro que diga RMS nada más, él es un multímetro que no te va a dar una lectura exacta. No es un multímetro que te va a dar la lectura real del componente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos miden a través de unas ondas que se encuentran adentro de los componentes. Y como pueden ver, aquí les voy a dejar una imagen. Hay multímetros que dicen acá COI, que es el conteo, ya bien sea de 2000 o 4000 o 6000, dependiendo, mientras más tenga, mejor es el multímetro. Por lo tanto, este es de 2000. En dado caso de que sea así, es el conteo que hace 2000 veces el conteo de lo que trae este componente internamente, para él saber qué medición nos está dando acá. Por eso es que con los que dicen RMS solamente, los números fluctúan mucho, ¿ok? Los números se mueven mucho y casi siempre te dice 43, 44, 45, 46 y así, y está subiendo y está bajando porque fluctúa bajo el conteo que le hace a las ondas que tiene internamente los componentes. Al menos el TRUI RMS cuenta 2000 veces, por lo menos este que es de 2000, hay de 4000, hay de 6000, mientras más mejor, como les acabo de decir, valga la redundancia. Cuenta 2000 veces lo que trae el componente, por lo menos, por eso te da una medición exacta. Aquí vamos a hacer una prueba para que ustedes lo vean bien rápido para terminar este video, ya que lo puedo. Vamos a hacer después un video muy aburrido. Ok, entonces vamos a hacerle la prueba a este capacitor. Como podemos ver acá, este capacitor es de 45 microfaradios, pero este capacitor tiene acá la capacitancia que hay que medir en el multímetro, ¿ok? Que dice que es la lectura que debe dar el multímetro. Dice acá que es de 46.1, no sé si lo ven allí, ¿ok? Estos son fabricados en Estados Unidos, por lo tanto tiene hasta la fecha de fabricación y la hora. Es muy completo este capacitor, ¿ok? Debe dar entonces 46.1. Acuérdense que eso lo debe dar en los primeros 3 números. En dado caso de que fluctúe, ya sería el cuarto dígito, que es el que hace el conteo de lo que habíamos hablado, el coin. Ok, lo ponemos en faradio. Ok, vamos a hacer entonces ahora la lectura. Los 3 primeros deberían ser 46.1, 46.1.2, por lo menos. Entonces nos da una lectura exacta, ¿ok? Los que no dicen TRUI RMS varía en el 46, dice 44, 43, 42, aunque este, siendo de 45, nos dice que su capacitancia es de 46.1 y nos está dando 46. Supongamos acá, este nos dice que es de 60 microfaradios, pero nos dice que su capacitancia es de 60.1. Vamos a hacer la medición acá.
como pueden ver, 60.7. Ya pasado de 7 es 1, ¿ok? 60.7 y fluctúa porque ese es el conteo, ¿ok? Ahora, vamos a ver algo para que seamos más claros. 50K, esta es la capacitancia de este, es de 50 microfarads y este sí nos dice que es de 50. Vamos a sumarle este, ¿ok? Que dice que es de 46.1. Si lo coloco los dos así y lo mido los dos, 46 y 50 vendrían siendo 96 o 97. Esa debería ser la lectura, ¿ok? Vamos a ver. Ahí está, 96, 97, como pueden ver, ¿ok? Y no fluctúa como otros multímetros que solamente tienen RMS. Por eso es importante comprar un multímetro así, para que entonces podamos tener lecturas exactas de los componentes que vamos a trabajar. No digo que no sirva, sí sirve. El técnico que en realidad tenga conocimiento y quiera resolver el problema del cliente lo hace con cualquier tipo de multímetro. Es simplemente un consejo que yo les doy, ¿ok? Entonces hemos llegado al final de este video. Suscríbanse a mi canal, compartan, espero les haya gustado este video. Denle like, será entonces hasta un nuevo video. Hasta luego.